Esta noche es un privilegio de parte de Dios que me da el poder servirte, el poder compartir junto contigo la palabra de Dios. Hemos estado hablando en estos últimos miércoles sobre un tema que es el plan de Dios para la familia. Y bien, ¿por qué no antes de comenzar me acompañas a hacer una oración? Quita toda distracción, dispón tu corazón para escuchar con atención esta palabra, lo que Dios hoy ha preparado para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a ti con confianza, Señor. Con confianza, porque en ese nombre, Señor, sabemos que tenemos acceso ante el trono de tu gracia. Y aquí nos presentamos como un solo cuerpo, tu iglesia, Señor, de habitación de Dios, delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, para seguir aprendiendo unos con otros y creciendo, Señor, junto contigo. Tú eres el que nos lleva, Señor, de la mano a un crecimiento mayor, porque eres fiel, Señor. Gracias te damos por la palabra del día de hoy. Gracias, Señor, porque hemos estado viendo que lo más preciado que tenemos es tu presencia, Señor, y sabemos que tu presencia desciende en cada hogar, que tu Espíritu Santo, Señor, está tocando nuestras vidas y se manifiesta de una manera hermosa en nuestros corazones, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias y te damos toda la gloria, Señor, a ti, toda la honra, porque a ti te pertenecen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, pues hemos estado estudiando los miércoles un tema muy hermoso, un tema que yo creo que es de vital importancia para cada uno de nosotros, porque es importante para Dios. Estamos hablando del plan de Dios para la familia. ¿Y cuál será el plan de Dios para la familia? ¿Te has puesto a pensar cuál será ese plan del que diseñó la familia? Acompáñame a leer una cita bíblica que nos puede hablar acerca de ese plan que Dios tiene para la familia, para nuestras familias, para nuestra vida. Y lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, seguramente ya lo has leído en algún otro momento. Te lo voy a leer en la versión del lenguaje actual, y dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Fíjate cómo dice: mis planes para ustedes, solo yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Y Él promete darnos un futuro lleno de bienestar. El plan de Dios para la familia es un plan de bienestar, un futuro lleno de bienestar, de bendiciones para nuestras familias. En el capítulo anterior nos hablaba Cookies acerca de que cada uno de nosotros somos un instrumento vital en las manos de Dios. Ese instrumento que Dios necesita para llevar salvación a nuestra familia, para llevar la luz a nuestra familia, y que a través de ellos se cumplan los planes de bienestar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vimos que a través de la obediencia de Cornelio, Dios salvó a su familia. También a través de la vida del centurión, ¿verdad? De la fe del centurión que creyó en Jesús, fue salvo él y su familia. Nos presentaba otro caso de una mujer, de una mujer que se dedicaba al mercadeo, ¿verdad? Esa mujer llamada Lidia, y también ella creyó con su familia. Vimos el caso de Rahab, y esta mujer creyó también, y no solo Dios la salvó a ella, sino Dios salvó a su familia. Y
Y así podemos encontrar diversas historias, diversos testimonios de personas que a través de los siglos, a través de los años y en las escrituras, después de haber encontrado la salvación en Cristo, se fueron añadiendo sus familiares. Hoy tengo el privilegio de compartir contigo el testimonio de una mujer a la que Dios trajo salvación, trajo identidad, trajo propósito, y junto con ello Dios ha ido salvando y tocando la vida también de su familia. Esa historia es mi historia, es mi testimonio. La palabra de Dios nos dice: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú te puedes imaginar que cuando Dios dio esta palabra estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, nos estaba llamando a testificar, nos estaba llamando a ser testigos de que Cristo vive, de que Cristo reina, de que Cristo es fiel, de que Él resucitó, de que Él es el camino, de que Él es la verdad, de que Él es la vida, y que el que nos creó desde el vientre de nuestra madre tiene un plan de bienestar, porque sus planes para la familia son de bienestar. Bien, quiero contarte que Dios me encontró en el año 2010, unos meses antes de cumplir 27 años. Soy la quinta y más pequeña hija de 3 hermanas y un hermano. Para ese entonces mi padre ya había muerto. Soy esposa, soy madre, tengo 2 hijos varones y soy la primera persona que Dios encontró, que Dios salvó de esa familia. Fue esa primer luz que Dios encendió en mi familia. En ese tiempo mi vida estaba totalmente desordenada, como seguramente pues así nos encuentra Dios a todos, en una vida de pecado, en una vida de desorden. Y en ese entonces Dios comenzó a ordenar mi vida. Él comenzó a ordenarlo todo poco a poco. Cuando el Señor llegó a mi vida, había un anhelo muy grande en mi corazón, y aún está ese anhelo, ¿verdad? Y yo creo que es el anhelo de todo creyente recién convertido, todo hombre y mujer que tiene un encuentro con Dios. Es el primer anhelo en su corazón, es que su familia sea salva, su familia conozca y pruebe eso que tú probaste. Dios, como yo te decía, Dios me dio salvación, me dio grandes regalos que yo creo que puedes identificarte, me dio identidad, me dio un propósito. Y nosotros anhelamos ese bienestar también para los que más amamos. Y para mí era imposible. Para mí el que mi familia pudiera llegar a Dios era humanamente imposible. En ese tiempo mi madre, como dicen, ella había sido criada dentro de la religión católica, como dicen, de hueso colorado. Era muy difícil, traía raíces arraigadas del catolicismo muy fuertes. Mi esposo era creyente de San Judas, un creyente fiel de San Judas. Otra de mis hermanas era una practicante de la santería y estaba metida muy profundamente en esa religión. Así que delante de mis ojos, mi circunstancia, para mí, mi familia, era imposible que Dios pudiera cambiar la circunstancia, que Dios pudiera hacer volver su corazón hacia Él y dejar esas cosas que sabemos que ahí dentro de esas cosas que mencioné, hay cosas que no le agradan a Dios. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Él es el Dios de lo imposible. Para Él no hay cosa difícil, dice su palabra. Así que yo comencé a orar por mi familia y poco tiempo después de que yo me convertí, recuerdo muy claramente estar en un tiempo de alabanza
Y mientras adorábamos, yo recuerdo que el Señor le dio una visión al pastor y él me dio una palabra y él me dijo: Mariel, yo acabo de ver en una visión, el Señor me acaba de mostrar a tu mamá y a tu hermana Margarita adorando al Rey. Las acabo de ver en visión y para mí era imposible, ¿verdad? Pero yo me gocé de esa palabra, la creí que era Dios el que me estaba dando esa palabra y yo seguía orando y seguía creyendo. Y yo recuerdo que yo le compartí a mi hermana, esta hermana y yo siempre fuimos muy unidas, pero cuando yo recibí a Cristo, cuando yo me convertí, como que hubo una separación, ¿no? Dice la palabra que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Entonces ella y yo empezamos a chocar, no nos comprendíamos, casi ya no platicábamos. Yo trataba de compartirle la palabra y ella siempre se cerraba. Recuerdo inclusive una vez haberme sentido muy frustrada por una circunstancia fuerte espiritual que pasó en mi casa. Y yo me fui llorando con una gran frustración en mi corazón. Y yo recuerdo haber dicho en mi corazón, y dije: esta guerra hoy me la ganó Satanás. Literal, así lo dije. Dije, pero un día yo voy a estar preparada, un día voy a estar preparada espiritualmente. Yo sé que esta guerra la va a ganar Dios. Él va a hacer la obra en mi familia. Así que un día, no tardó mucho, yo recuerdo que en una ocasión, en una noche, en una madrugada, el Señor me dio un sueño y me habló acerca de esta hermana. Y el Señor me dijo que me dio una cita exclusivamente, me dijo la cita de Génesis y me dijo dónde estaba esa cita, donde dice, cuando el Señor dice: y hágase la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios estaba preparando ya la vida de mi hermana para separarla de la luz, de las tinieblas a la luz, porque así dice su palabra, que Él nos traslada. Y yo me levanté con mucha ansiedad, me puse a orar, me sentía muy emocionada porque Dios me dijo que hablara con ella, que le diera su palabra. Y yo esa madrugada ya no pude dormir y yo estaba esperando que amaneciera. En ese entonces yo vivía frente a la casa de mi mamá y esperé que amaneciera para ir a buscarla. Y le dije: ¿sabes qué, hermana? Yo no sé si tú me creas, yo no sé si piensas que estoy loca, pero Dios me habló sobre ti, me dio un sueño. Le empecé a compartir, le dije: mira, yo te pido que tú le des una oportunidad a Dios en tu vida. Le empecé a compartir, terminamos con una oración. Le dije: déjame orar por ti. Y Dios la empezó a llevar por un proceso de liberación y trajo salvación a su vida. Y lo que era imposible para mí comenzó a hacerse posible por Dios en su kairos, en su tiempo, porque muchas veces queremos que esos planes para nuestra familia se cumplan en nuestro tiempo, en nuestras fuerzas, en nuestra manera de ver las cosas. Y es en el tiempo, en ese kairos de Dios que sale de nuestras fuerzas, de nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son más altos que los cielos, más altos. Nuestro pensamiento se queda aquí y el de Dios nos rebasa. Dios es eterno, nosotros tenemos una mente finita y Dios es eterno, Dios es infinito. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Y quiero leerles una cita bíblica, que me acompañes a leer una cita que está en Mateo, en el capítulo 5, los versos 14 y 15. Dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Es decir, Dios llega a nuestra vida y siempre empieza con una persona. Yo te decía que fui la primera de la familia, de esta familia, en conocer a Cristo, en que Dios me encontró a mí, porque dice su palabra que Él nos encuentra, ¿verdad? Él nos amó primero.
Y Él enciende esa luz y dice que la luz que se enciende no se puede esconder. Y nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Dice, sino que se pone en alto, ¿verdad? Se pone en un candelero para que alumbre, para que se encienda y alumbre a todos, dice, a todos los que están en tu casa. Tú y yo fuimos llamados a ser esa luz del mundo. Eso es lo que somos. Si tú no tienes identidad, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos hijos de Dios. Porque cuando creímos en Cristo, fuimos hechos hijos de Dios, por voluntad de Dios, no por voluntad del hombre, dice la palabra. Y Él mismo, o sea, la palabra encarnada que es Cristo, dice de los que hemos creído que nosotros somos la luz del mundo. Porque Cristo es la luz, Él es la luz que nos vino a encender a nosotros, que nos vino a dar vida a nosotros, que nos vino a trasladar de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz, a su reino. Y como hijos de luz no podemos escondernos. Dice una canción que cuando encendamos esa luz, cuando Dios llega a nuestra vida, no nos podemos callar. No, hay algo que no nos permite estar callados. Por eso es que hay una necesidad, una ansiedad, un sentir en nosotros de querer que nuestra familia le conozca, que nuestra familia disfrute de lo que hemos disfrutado, de lo que hemos probado. Bien poco tiempo después de que mi hermana recibió a Cristo, de que Dios hizo una liberación en su vida, poco después creyó mi mamá, poco después creyó mi esposo, poco después mi hermana mayor, hace poco mi hermana Lucy, mi cuñada, mi cuñado, tengo amigas, y Dios ha ido añadiendo, como dice su palabra, ¿verdad? En Hechos 2:40-47 dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cada día el Señor ha ido añadiendo. El Señor ha ido escuchando cada oración, cada clamor en su tiempo, ¿verdad? Estoy hablando del 2010. Y yo hubiera querido ver resultados en el 2010, en el 2011, pero fue en el kairos de Dios. Te decía mi hermana Lucy hace poco, ¿verdad? Tiene poco y en corto tiempo también ha decidido bautizarse. Y así yo sé que va a ir viniendo más familia, y la promesa de Dios se irá haciendo tangible, visible, porque nosotros no andamos por vista, dice su palabra, sino por fe. Y por fe yo creo que irán siendo añadidos, y tú y yo debemos ser esa luz que brilla, esa luz que nos esconde, esa luz que está alumbrando a todos los de la casa. Hace poco tiempo, en un tiempo de ayuno y de oración a Dios, el Señor me recordó una promesa que me había dado en Isaías 54:12, que dice, y tus hijos serán enseñados por Dios, tus hijos serán enseñados por Dios, y se aumentará la paz de tus hijos. Y el Señor me habló, el Señor me dio una promesa, el Señor me recordó el plan que Dios tiene para la familia, el plan que Dios tenía desde que me encontró, ese plan de bienestar para mi vida. Y sabes, yo le creí a Dios, y estoy viendo cómo Dios ha estado tocando poco a poco la vida de mi hijo mayor, y se ha estado acercando poco a poco, y pequeños destellos que me dejan ver la luz de Dios, y que es como cuando una mujer va a dar a luz, ¿verdad? Se le empieza a ver poco a poco el vientre hasta que empieza a crecer y crecer y crecer, hasta que llega el tiempo, el kairos, en donde da luz a su hijo. Y yo sé que este tiempo se está acercando cada vez más, porque Dios me permite ver ese crecimiento poco a poco en la vida de mi hijo. Nosotros no somos una familia perfecta.
Creo que ninguna familia lo es. Cada uno de los que yo te mencioné se encuentran en un proceso espiritual diferente, en un crecimiento espiritual diferente. Pero yo sé que una vez que Cristo llega a nuestras vidas, una vez que Él toca con su luz nuestra vida, la palabra dice que las tinieblas huyen. Dios comienza a poner orden en nuestra vida, en nuestras familias. Y como dice su palabra en primera de Tesalonicenses 5, 23, 24, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo termina: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Dios está perfeccionando su obra en mi familia y seguramente lo hará en tu familia. Yo sé que aún faltan más, pero Dios es fiel. Fiel es el que nos llamó, fiel es el que me llamó, fiel es el que te llamó. Y aunque tú hayas sido infiel, aunque tú y yo nos hayamos equivocado, su palabra dice que Él permanece fiel. Él es fiel, Él es poderoso. Él es grande. Aún faltan más. En tu familia estoy seguro que también aún faltan más. No sé cómo sea tu familia, pero recuerda que Dios es fiel. No te canses de orar a Dios. Y en su kairos, en su tiempo, Él lo hará. Él solo necesita un justo, una luz encendida, que le crea de verdad a su palabra, que crea en el Señor Jesucristo y que será salvo Él. Seremos salvos nosotros junto con toda nuestra casa, junto con los de nuestra familia. A causa de una sola luz es suficiente para alumbrar toda la casa. La palabra de Dios dice que a causa de Noé, Dios salvó a toda su familia. Una historia más. En Génesis 7:1 dice, te la voy a leer en la versión, la Biblia de Dios para Todos, dice: después el Señor le dijo a Noé: entren tú y tu familia al barco, porque he visto que en esta generación tú eres el único hombre justo. Fíjate cómo dice: entra tú y tu familia, pero tú eres el único justo. Yo he visto que en ti hay algo especial. Yo he visto que tú eres un hombre justo, y por un hombre justo puedes ser salvo tú y los de tu casa. No te rindas. Recuerda, nosotros, ustedes son la luz del mundo. Aquí está la clave, porque vamos a leer el siguiente versículo de Mateo. Lo voy a volver a leer, Mateo 15, 14, 16. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Fíjate cómo dice el versículo, y esa es la clave: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y después de que vean esas buenas obras, dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes para qué fuimos creados? Para la alabanza de su nombre. Antes de la fundación del mundo, el Señor nos conoció, nos formó en el vientre de nuestra madre, nos puso un nombre, nos llamó de los confines de la tierra. Dice su palabra que fuimos predestinados, ya habíamos sido predestinados para la alabanza de su nombre, para alabarlo, para glorificarlo. Hoy estoy aquí testificando no de mi grandeza,
no de mi familia. Estoy testificando de un Dios fiel, de un Dios poderoso, de un Dios que tiene todo el control para que seamos salvos nosotros junto con nuestra familia. Pero necesita esa familia ver esa luz como hijos de Dios y que ellos vean nuestras buenas obras, para que ellos glorifiquen a Dios, para que ellos vuelvan a su diseño, para que ellos vuelvan a casa y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Si tú como yo, tal vez eres el único o la única persona que ha creído en Cristo en tu casa, no te desanimes. Te aseguro que pasado un tiempo vas a ver la manifestación de Dios en tu familia. No te canses de orar. No te canses de orar por cada uno de ellos. No te canses de tener misericordia. Acuérdate cuando a ti te hablaban. A mí me hablaron mucho tiempo y no quería entender, no quería recibir la palabra. Dios tuvo misericordia y tuvo paciencia conmigo. Acuérdate cómo Dios fue paciente contigo. Y no te rindas, no te conformes, sigue orando. Sigue siendo esa luz en el mundo y da buen testimonio. Esfuérzate, sé que no somos perfectos, a veces nos vamos a equivocar, pero tratemos de ser un buen testimonio y deja que Dios haga lo suyo en su tiempo. No los invites a la iglesia si ya no quieren que les hables. Si son de esas personas que les hablas y te dicen, no, a mí no me hables de esas cosas, no, a mí no me invites, y se niegan, no los invites a la iglesia. Tú tráeles la iglesia a tu casa, tú sé esa luz que alumbre y que vean que hay algo diferente en ti. Hay una historia de Moisés, con esa quisiera terminar. Dice que Moisés se encontraba en el monte pastoreando las ovejas de su suegro y él vio una zarza encendida. Él la miró y dijo, esa zarza no se quema, esa zarza no se consume, esa zarza, porque aunque está ardiendo, sigue de pie, sigue bien esa zarza, ¿verdad? Si nosotros le prendemos fuego a un árbol, el árbol se quema, el árbol se consume, pero esa zarza no se consumía. Y dice que Moisés se acercó tanto a esa zarza que después escuchó la voz que le dijo que se quitara el calzado de los pies porque estaba pisando tierra santa. La presencia de Dios estaba manifestándose y Moisés se acercó a esa presencia. Nosotros como iglesia debemos acercarnos a la presencia de Dios para ser llenos de esa presencia, de ese fuego. Y déjame decirte una cosa, si la parte de Dios más cercana que tiene ese familiar tuyo o tuya que no se ha convertido, eres tú, asegurémonos de que estemos ardiendo, que nos permanezcamos ardiendo, que el fuego de Dios esté encendido en nosotros a tal grado que podamos atraerlos hacia Cristo. A lo mejor no pueden ir a la iglesia, no quieren ir a la iglesia, pero tú y yo debemos ser esa zarza encendida para que ellos se acerquen a la presencia de Dios, para que ellos sean tocados por Dios. No malinterpretes esa parte donde te decía no los invites a la iglesia. Lo decía porque hay gente que no quiere ir, se niega. Y a veces decimos, bueno, pues no quiere ir, que no vaya. Pero no, nosotros fuimos llamados a ser luz, la luz del mundo. Nosotros fuimos llamados a traer el reino de los cielos a nuestra casa. Si la única zarza encendida que tu familia tiene cerca eres tú, mantente encendido y mantente cerca hasta que ellos se enciendan también, porque tú y yo somos la luz del mundo. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. No nos podemos esconder. Enciéndete de la presencia de Dios todos los días en oración y ruego. Yo te aseguro que irás viendo uno a uno, poco a poco, llegar a los pies de Cristo y cómo Cristo los va a ir consolidando
poco a poco. A veces queremos que primero sean transformados y que después reciban a Cristo, y esto no es así. Dios primero nos atrae, Dios primero nos salva y después nos transforma. Seamos luz, iglesia. Para esto fuimos llamados, para hacer luz en nuestra familia, porque los planes de Dios para nuestra familia son para nuestro bien, y Él ha prometido darnos un futuro lleno de bienestar. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios, porque Él está escuchándonos en todo el tiempo. Hay un salmo que dice: el que hizo el oído no oirá. Él nos creó el oído. Él nos dio ahora un oído no solo físico, Él nos dio un oído espiritual. Hoy podemos oír su voz en el Espíritu, podemos seguir sus instrucciones en el Espíritu. Él escucha nuestra oración. Ninguna oración la deja de escuchar el Señor. Porque yo te invito a que si tú estás ahí con tu familia en este tiempo, porque no te tomas de las manos con ellos, si tú y tu familia ya son salvos, alaba a Dios. Yo te decía hace un rato, este no es un testimonio de mi familia o de la grandeza de mi familia, es un testimonio de la fidelidad, del amor, de la paciencia y sobre todo de un Dios que escucha oraciones y responde oraciones. Este es el testimonio de un Cristo vivo, de un Dios poderoso. A Él quiero exaltar hoy con este testimonio, que su nombre sea glorificado con este testimonio, porque para eso me creó. Me creó para alabanza de su nombre. Vamos a orar, familia. Ora ahí con tu familia. Si tienes algún familiar que aún no ha creído, si estás solo, no sé cómo estés viendo ahí esta transmisión, ora por ese familiar que hoy Dios traiga a tu corazón. Yo estoy segura que Dios va a responder. Estoy completamente convencida que en su kairos tú vas a ver el fruto de esta oración. ¿Me acompañas? Vamos a terminar orando y glorificando a nuestro Dios. Padre, te alabo. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por habernos alcanzado, Señor, y por haber alcanzado a nuestra familia, Señor, porque tú tienes un plan de bienestar para nuestra familia, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te glorificas. Te has glorificado, te ha placido glorificarte a través de nuestras vidas, Señor. La gloria, la honra, la alabanza, Dios Todopoderoso, es para ti, mi Dios. Para ti, Señor. Nos quitamos nuestra corona, nos quitamos esa corona de cada victoria que tú nos has dado y te la entregamos, Dios, porque tuya es la gloria, tuya es la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Traemos delante de ti a nuestra familia, traemos delante de ti, di el apellido de tu familia, traemos delante de ti a la familia Hernández Hipólito, a la familia, Señor Ríos Martínez, a la familia Ríos Hernández, Señor. Alcánzalo, Señor, a los que faltan. Consolida, Señor, a los que tienen que ser arraigados y cimentados en Cristo, Señor. Yo creo en ti, Señor, te he entregado mi confianza y sé que cosas grandes veremos, Señor. En tu tiempo, Señor. Va a ser en tu tiempo. Cuando tú lo determines, veremos tu gloria, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias porque tú nunca te rendiste con nosotros. Gracias, Señor, porque así mismo lo harás con aquellos, Señor, que aún faltan de ser añadidos a tu reino. Gracias, Padre. Glorifícate ahora. Glorifícate en las familias, Señor. La habitación de Dios de paz y de todo aquel que hoy está viendo esta transmisión, Señor. Que ellos también sean esos testigos, Señor, que hablen de lo que tú has hecho, como Rahab, como Cornelio, como Lidia, como Noé, Moisés y tantos. Hoy nos añadimos a esa multitud de testigos, oh Dios Todopoderoso, que tú has levantado, Padre. Somos tus testigos, somos, Señor, tus testigos por tu gracia, mi Dios. Te alabamos, Señor.
Te glorificamos desde ahora por lo que tú vas a hacer, Señor, mañana. Gracias, Padre. Gracias, bendigo, Señor, a cada persona que está viendo este video, Señor, que está viendo esta palabra, Señor, y no permitas que decaiga su ánimo, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios, familia. Que Dios te bendiga.